Buenas tardes a todos. Esta sería un resumen de la segunda parte de la clase correspondiente a columnas con presión simple de la cátedra de hormigón 1 del año 2023. Como ya les he mencionado anteriormente, todo el material de las clases está disponible para los alumnos que cursan la materia en un Drive, junto con tanto lo teórico como lo práctico, con ejemplos y bibliografía de referencia. Estábamos tratando en la parte 1 y la parte 2 conforman la misma clase, la de subdividida a los fines de que no fuera tan extensa nada más, generalidades del comportamiento de un elemento a compresión simple de hormigón armado, las características particulares que se originan a través del fenómeno de fluencia lenta en el hormigón y la transferencia bajo cargas constantes de tensiones de un material a otro, del hormigón hacia el acero. Todas las columnas reales de un edificio están sometidas a cargas de naturaleza constante, peso propio, D. O sea que este fenómeno se da en todos los elementos estructurales reales y tiene una relevancia significativa para comprender luego las expresiones de diseño. Si no, simplemente utilizamos expresiones que, si no comprendemos bien su origen y las condiciones que tienen para ser aplicadas, corremos riesgos de no utilizarlas correctamente o ante eventuales cambios no tener la certeza de su aplicabilidad. En esta segunda etapa de la clase y el cierre de la misma, vamos a hablar de columnas a compresión simple, pero columnas hunchadas. Las columnas hunchadas son elementos de hormigón armado que tienen la particularidad de contar con esa armadura longitudinal que toma cargas en conjunto con el hormigón, y el estribado no es un estribado por secciones, sino es un estribado continuo con forma de hélice, o suncho, o espiral. Entonces, vamos a hablar brevemente en forma comparativa de un ensayo de carga de una columna con estribos simples y una columna totalmente semejante a la anterior, con la misma sección y armadura longitudinal y calidad del hormigón y esbeltez, pero con una espiral tal que se la puede denominar una columna sunchada. Si una columna se la provee de estribos simples, al llegar a la carga última P0, la falla, como vimos, es inmediata y frágil, sin aviso. Al incorporarle un estribado continuo en espiral, denominado suncho, puede, en función de la cuantía del mismo, eventualmente incrementar la capacidad de carga y, seguro, puede desarrollar grandes deformaciones por efecto de ese suncho. En el caso de la columna con estribos simples, cuando llega a la carga última, el recubrimiento se desprende y se produce la falla por agotamiento del hormigón comprimido, tal cual hemos visto fotos y esquemas en la primera parte de esta clase. En el caso de la columna provista de sunchos, cuando llegamos al valor anterior de carga, se desprende el recubrimiento de igual manera y el refuerzo transversal ejercido por el suncho comienza a actuar efectivamente, confinando, restringiendo la deformación del hormigón interior al suncho en el sentido normal a la carga, y la resistencia puede seguir incrementándose según la cuantía del suncho, y las deformaciones se incrementan sensiblemente antes de llegar al agotamiento de las mismas por compresión. Entonces acá vemos en ordenadas cargas, en abscisas deformaciones específicas delta L sobre L, una columna que tiene estribos simples, que llega a la carga de falla y tiene una caída rápida de resistencia porque se produce el colapso frágil, y tres columnas totalmente semejantes, pero armadas no con estribos simples, sino con sunchos, con diferentes cuantías. La curva inferior, sunchos con baja cuantía; la curva intermedia, sunchos del cirso, que así lo defino, lo voy a aclarar luego a qué me refiero; y la más elevada, sunchos con alta cuantía. Lo que pretendemos expresar acá es que cuando se desprende el recubrimiento del suncho,
la columna reduce su capacidad resistente en forma inmediata porque ha perdido parte de la zona de hormigón que tomaba tensiones, tomaba cargas. Pero se sigue incrementando la deformación, se generan tensiones de confinamiento que incrementan la capacidad resistente del hormigón y entonces, según la cuantía, la resistencia final de falla puede ser menor a la original, que tenía la columna con estribos simples para bajas cuantías, pero con la ventaja de lograr grandes deformaciones antes de producirse el colapso. Si la cuantía es una cuantía intermedia, bajo un criterio determinado que vamos a ver, lograr una carga última semejante a la que tenía la columna con estribos simples, pero con una deformación asociada significativamente mayor, y si acaso el suncho tiene una cuantía elevada, lograr no solo un incremento de deformaciones, sino un incremento de carga última. Entonces, el núcleo de hormigón está sometido a compresión, tiende por efecto de la deformación transversal a ensancharse y tracciona el refuerzo en espiral. Por equilibrio, el refuerzo o suncho comprime al núcleo en dirección radial y lo somete a un estado triaxial de tensiones que, como hemos visto en la clase de propiedades de los materiales, incrementa la resistencia del hormigón. Entonces, lo que está en gris sería el hormigón interior al suncho que está confinado. Las columnas sunchadas son columnas circulares porque para lograr la conformación de la hélice es lo más factible y simple. Las columnas, por su parte de la derecha e inferior, tienen estribos simples con diferentes ramas, 2 ramas o más de 2 ramas, y la zona en gris sería la zona interior confinada. Existe una cierta zona confinada del hormigón con estribos simples, pero en función de la cuantía de esos estribos y la separación de los mismos es sustancialmente más pequeña que la que se logra en las columnas sunchadas. Entonces, acá visualizamos lo mismo. A la izquierda una columna sunchada, en gris oscuro el núcleo confinado, y en el centro y a la derecha columnas con estribos simples. Recordando lo que vimos oportunamente en la clase de propiedades de los materiales, tenemos esfuerzos de falla de probetas, de hormigón. Todas son probetas moldeadas con el mismo tipo de hormigón, ensayadas a la misma edad, pero la diferencia entre las mismas es que la presión de confinamiento que se aplica a la probeta, en todos los casos, generando una tensión triaxial, es muy baja y se va incrementando paulatinamente. En la medida que esa presión de confinamiento se incrementa, la resistencia última de la probeta es más elevada y está asociada con una deformación específica mayor. Entonces, el sunchado cumple una función resistente, pudiendo en función de su cuantía aumentar la capacidad de carga y aumentar notablemente la deformabilidad de la pieza. De esta manera, finalmente, se producirá la falla de la columna sunchada luego de haber alcanzado grandes deformaciones. Por lo tanto, en teoría, la falla de la columna sunchada es igual a la falla de la columna simple más un delta P que le puede generar el suncho en función de la cuantía que definiré. Abajo vemos diferentes columnas en la falla donde se ha desprendido el hormigón por fuera del recubrimiento. Tenemos que tener presente que las columnas hunchadas son más costosas en términos relativos que las columnas simples y requieren un mayor control en su ejecución. Por lo tanto, para colocar columnas hunchadas, tenemos que tener necesidades y requerimientos que lo justifiquen. Suelen ser utilizadas cuando se requiere un aumento en la ductilidad, por ejemplo por cargas de origen sísmico o cargas dinámicas, y por su diferente deformabilidad, no debemos mezclar columnas simples con sunchadas. El caso que vemos en la foto es un caso muy conocido de un hospital en Estados Unidos que previamente al evento que observamos recibió un premio al proyecto de ingeniería. Luego del evento, del sismo que aconteció, por la conformación de ese edificio era
de tipo piso flexible, eran marcos cerrados en los niveles del primero hasta el último piso y en la planta baja abierta, no cerrada con mampostería. Se concentraban las deformaciones, la energía que entregó el sismo se disipó en rótulas en el pie y cabeza de las columnas de la planta baja, generándose un desplazamiento como una caja, un elemento rígido, de todos los niveles superiores respecto de la planta baja. Esto motivó que hubiera desplazamientos relativos entre pie y cabeza de columnas realmente relevantes. Acá vemos que las columnas de esquina estaban definidas de estribos simples y no sobrevivieron al evento, colapsando, desintegrándose totalmente. Y por el contrario, a la izquierda vemos las columnas internas eran sunchadas, fueron las que posibilitaron que la estructura no colapsara, desprendiéndose el recubrimiento del suncho, pero quedando con una capacidad remanente de transmitir las cargas sin generar el colapso general de la estructura. Naturalmente, esto permitió salvar las vidas de los ocupantes, pacientes y médicos de ese hospital, con algún daño menor para los mismos, evacuarlo y posteriormente se decidió demolerlo por el costo de la reparación. Esto condujo a aprendizaje. Todos los sismos y los eventos de esta naturaleza generan el aprendizaje de la ingeniería civil, marcando claramente el inadecuado comportamiento de lo que se denomina piso flexible ante un evento de esta naturaleza y marcando también lo inadecuado de combinar columnas con estribos simples de columnas sunchadas. Respecto del esquema de deformación en columnas sunchadas sometidas a compresión simple, tenemos en el centro una probeta bajo una carga axial P', sufre una deformación en el sentido del eje de la carga de' B y naturalmente sufre una deformación normal a la carga E'R radial. Esto pasa en una probeta que no tenga ninguna restricción a esa deformación. Ahora, si esa probeta la hormigonamos en un tubo de acero, como vemos abajo y a la izquierda, donde el diámetro interno del tubo es DC y el espesor del tubo es C, cuando generamos esa carga y se tiende a deformar E'R transversalmente por efecto de la carga, el tubo entra en tracción y genera una reacción sobre el hormigón de equilibrio, F'2, que es la presión de confinamiento, que genera este estado de tensiones triaxiales que incrementa la capacidad de deformación del hormigón y eventualmente, si el tubo tiene el espesor adecuado, de resistencia última del mismo. Entonces, en las columnas sunchadas no se coloca un tubo de hormigón y se rellena el mismo. Hay casos particulares que se denominan columnas mixtas, que se utilizan tubos de acero rellenos con hormigón, pero con otros fines. En las columnas sunchadas, el confinamiento se origina a través de una hélice continua de acero que tiene que tener un diámetro mínimo para lograr una robustez equivalente a ese tubo y un paso, es decir, el paso entre un segmento y otro de la espiral, S, suficientemente pequeño para que esa presión de confinamiento sea continua a lo largo de la cara de la columna. Acá tenemos un corte donde tenemos las presiones de confinamiento Fz y por equilibrio en ese corte, donde lo que vemos es la zona interna, el suncho, por eso DC está marcado como diámetro, vemos que por equilibrio esas tensiones de confinamiento son equilibradas con las tensiones de tracción en el suncho, como vemos a la derecha, FSP. Se supone que la tensión en el suncho es la tensión de fluencia del mismo, si hemos anclado adecuadamente el suncho en el punto superior e inferior y no tiene ningún tipo de empalmes a lo largo de la altura del piso al techo de la columna, y observamos entonces a la derecha el sistema de fuerzas en equilibrio. Dado que una vez producida la pérdida del recubrimiento la columna queda fuera de servicio pero no colapsa y debe reparársela, algunos códigos definen al suncho, en cuanto a cuantía volumétrica,
de tal forma que la pérdida de resistencia al producirse el descascaramiento sea compensada por el aumento de resistencia que le otorga el suncho, no pretendiendo, en este caso, aumentar la resistencia de la columna sunchada respecto de la columna equivalente simple, sino solo incrementar notoriamente su deformabilidad como vimos en las fotos anteriores. Este es el criterio establecido por el Código ASI 318-2005 y por ende por el CIRSOC 201-2005. Experimentalmente se ha determinado que el aumento de la resistencia a la compresión del núcleo de la columna, que se suministra mediante el efecto de confinamiento del acero en espiral, se puede representar mediante la siguiente expresión. F'C es 0,85 de F'C. F'C es la tensión de rotura de una probeta que no tiene ningún tipo de restricción, como las que hemos visto de ensayo habitual. El factor 0,85 tiene que ver con las cargas de larga duración, más 4 veces F'Z. Y F'Z es el esfuerzo de confinamiento transversal que el núcleo de hormigón se genera en el núcleo de hormigón, por la armadura en espiral del suncho. Abajo vemos un gráfico en donde para tensiones F'Z nulas, la resistencia es la de una probeta bajo cargas de larga duración, 0,85 de F'C. Si fueran cargas de corta duración sería F'C. Y en la medida que las tensiones de confinamiento se van incrementando, crece la resistencia de ese hormigón confinado en forma aproximadamente lineal según esa correlación. El esfuerzo de confinamiento Fz se calcula suponiendo que la espiral de acero llega a su esfuerzo de fluencia Fi cuando se llega a la falla de la columna. Entonces, si tomamos un pequeño segmento de columna de altura igual a S, que es el paso de la hélice, el cual tiene un solo anillo, se demuestra que, con el diagrama de cuerpo libre, para un segmento de una columna sunchada, tenemos DC el diámetro interior, AC es el área de hormigón, DC por S, sobre el cual actúa la tensión de confinamiento F'Z, y ASP sería el área de cada rama del suncho por FI la tensión de fluencia, son 2 ramas, es 2 veces esa fuerza. Expresamos la tensión de confinamiento en función de la sección del suncho, ASP. Bueno, en primer término expresamos el equilibrio, F'Z por DC por S, la tensión de confinamiento por la superficie interna de hormigón, es igual a 2 veces el área de la sección del suncho, ASP, por la tensión de fluencia FI. De esta igualdad podemos expresar la tensión de confinamiento F'Z en función de la sección del suncho. F'Z es 2 veces la sección del suncho ASP por FI sobre DC, el diámetro interno de hormigón confinado, por S, la separación entre espiras, entre pasos de la espiral. A continuación expresamos la cuantía volumétrica de sunchado, ρS, como pi por DC por ASP, dividido pi por DC cuadrado sobre 4 por S. Operando, ρ es igual, cuantía volumétrica del suncho, a 4 veces ASP dividido DC por S. Despejando ASP, el área del suncho requerido, es la cuantía volumétrica ρS por DC por S sobre 4. Si volvemos a la ecuación de F'Z vista, 2 ASP por FI sobre DC por S, nos queda que la tensión de confinamiento, en función de la cuantía volumétrica del suncho, sería F'Z es igual a ρS, cuantía volumétrica del suncho, por la tensión de fluencia del suncho FI sobre 2. Hemos logrado expresar la tensión de confinamiento en función de la cuantía volumétrica. Naturalmente, en función de que esa cuantía volumétrica se incremente, la tensión de confinamiento se va a incrementar y la resistencia final de la columna se elevará por encima de la con estribo simple. Entonces, el aumento de resistencia de la columna por efecto del suncho se puede expresar como F'C asterisco es igual a 0,85 de F'C más delta de F'C. El delta es igual a 4 veces la tensión de confinamiento. Reemplazando en
por F'Z, según lo vimos recién, podemos obtener que F'C asterisco es 0,85 de F'C más 4 veces la cuantía del suncho por Fi sobre 2, donde delta de F'C es justamente 2 veces la cuantía del suncho volumétrica por Fi. Lo que planteamos anteriormente es que, como condición en particular, podríamos haber planteado otra condición, nosotros queremos que lo que se pierde de resistencia de la columna al perderse la capa exterior de hormigón al suncho, se pierde una zona delta C de hormigón, de capacidad resistente, sea equilibrada con el incremento de resistencia y la tensión de confinamiento. Esto en términos de fuerza se puede expresar como delta C es igual la pérdida de resistencia en el hormigón, AG menos AC por 0,85 de F'C es igual a 2 veces ρS por Fi por AC. ¿Sí? Entonces, de esa igualdad, que cumple la condición particular que la columna en la falla tenga la misma resistencia que la columna con estribos simples equivalente, podemos despejar la cuantía del suncho. ρS debería ser cuando menos igual a 0,425 por F'C sobre Fi por AG sobre AC menos 1. Recordando, AG es la sección total de la columna y AC es la sección interior al suncho. Por seguridad, la expresión que plantea el código ASI 318-2005 y nuestro reglamento cambian el coeficiente 0,42 por 0,45, obteniéndose la cuantía volumétrica mínima del suncho ρS como 0,45 F'C sobre Fi por AG dividido AC menos 1. Y la expresión de la carga última de la columna sunchada, establecida por el código ASI 318 y nuestro reglamento, es P última es igual a Phi por Pn máximo, o sea, sería igual a Phi por 0,85, que multiplica a 0,85 de F'C AG menos AST, recuerden que AST es la armadura longitudinal, más Fi por AST, donde el factor de reducción es 0,70, mayor que las columnas con estribos simples, y el coeficiente de excentricidad accidental no es 0,8 sino es 0,85. O sea que se incrementa levemente a igualdad de condiciones la resistencia de la columna sunchada por pasar de un coeficiente de reducción algo mayor, de 0,75 a 0,70, y un coeficiente reductor por excentricidades accidentales algo mayor de 0,8 a 0,85. El pasar de 0,65 a 0,7 tiene que ver con la mayor ductilidad en la falla de la columna, como lo hemos planteado, y el tomar un coeficiente de excentricidad accidental levemente mayor, de 0,8 a 0,85, tiene que ver con que se presupone que la calidad de control y de ejecución de una columna sunchada va a ser superior a la de una columna con estribos simples. Se presupone eso. Respecto a las disposiciones constructivas, según el reglamento CIRSOC 201-2005, es que el diámetro mínimo de las columnas sea de 30 centímetros, el recubrimiento mínimo del suncho 4 centímetros, el diámetro mínimo de las armaduras longitudinales 12 milímetros, el número mínimo de barras a utilizar para lograr conformar la espiral 6, la cuantía geométrica mínima 0,01 y la cuantía geométrica máxima, ambas de la armadura longitudinal, naturalmente 0,08. Respecto del diámetro del suncho, para que tenga una rigidez adecuada, no puede ser menor a 10 milímetros. La separación máxima del suncho para que genere ese confinamiento no puede ser superior a 8 centímetros. Y la mínima está establecida en función de poder hormigonar la pieza y que no queden oquedades, ¿sí?, por tamizado del agregado. Entonces la separación mínima es 2,5 centímetros o 1,33 veces el tamaño máximo del agregado grueso a utilizar. Hay que tener un especial cuidado con el anclaje del suncho dentro de una fundación o dentro de otro elemento estructural, tales como losas o nudos, en una columna de un piso intermedio, a través de una vuelta y media dentro del elemento en cuestión. Si bien los sunchos pueden emplearse mediante empalmes mecánicos o soldadura, si el acero es soldable, para eso tendríamos que utilizar en nuestro medio ADN 420S, la forma más frecuente es mediante empalmes por yuxtaposición. Todavía no hemos visto la clase que se refiere a longitudes de anclaje y empalmes, la veremos próximamente.
y trataremos este tema. Al respecto, el CIRSOC 201-2005 establece que las longitudes de empalme por justaposición tienen que ser como mínimo 30 centímetros, con valores mayores o iguales que los que se vuelcan en la siguiente tabla, que están dados naturalmente en función del diámetro del suncho. ¿Sí? Entonces simplemente hay que consultar la tabla. Este es un gráfico tomado del mismo reglamento, las separaciones máximas y mínimas, la máxima entre pasos de la hélice es 80 milímetros, la mínima 25 milímetros y 1,33 veces del tamaño máximo del agregado. El diámetro total de la columna es D o BW y el diámetro interno es DC, que tiene un doble rayado. La sección AG es la sección total de la columna y la sección interna, que es el hormigón confinado, que tiene la posibilidad de incrementar su resistencia, es AC. Esa es la separación entonces, como mencionamos, del suncho. Bueno, de esta forma damos por concluida este resumen de lo que fue la octava clase de la cátedra. Gracias.